Muy buenas, saludos a todos y a todas. Comenzamos con otro vídeo sobre teoría clásica de los test. En concreto, vamos a ver la guía número 5 que va a tratar sobre la fiabilidad y longitud del test. Bien, bueno, vamos a ir tratando una serie de puntos y bueno, antes el primer punto que vamos a tratar, pues vamos a hablar sobre la importancia que tiene el número de ítems en la construcción de un test. Bien, como ahí vemos, el número de ítem es importante, es un parámetro importante que en este caso va a representar un principal objetivo a la hora de construir un test. Bien, eh, bueno, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando se construye un test es, y que va a influir en el número de ítems que éste va a tener, pues va a ser, por ejemplo, la duración que tenemos para evaluar a los sujetos, es decir, la duración que puede tener la prueba. También tenemos que tener en cuenta si dicha duración va a afectar a los sujetos, provocando algún tipo de fatiga o cansancio, y también pues tenemos que tener en cuenta los costes que conlleva hacer la evaluación en términos de tiempo, de personal y otros costes pues económicos, ¿no? Bien, bueno, una cosa a decir aparte sobre la importancia que van a tener el número de ítems es que también estos van a afectar a los otros parámetros que describen a un test. Bien, veremos a continuación que si nosotros cambiamos la longitud del test, bueno, pues esto va a afectar a la media, a las distintas varianzas y al coeficiente de fiabilidad de la prueba. Bien, bueno, en el siguiente apartado vamos a hablar sobre el cambio de la longitud del test en términos de ítem paralelos. Es decir, vamos a hablar eh, qué va a ocurrir si tenemos un conjunto de ítem paralelos y modificamos la longitud en este caso del test, en términos de ítem paralelo. Bien, bueno, en todo el desarrollo del vídeo vamos a suponer que los ítems que componen el test inicial pues son paralelos entre sí. Y también vamos a suponer que si modificamos su longitud añadiendo o quitando ítem, pues estos también pues serán paralelos. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a comentar a continuación sobre la posibilidad de multiplicar la longitud del test k veces. Bien, entonces si partimos de la definición inicial del test, nosotros pues tenemos evidentemente una longitud inicial. Bien, y esa longitud inicial pues, va a estar compuesta de una cantidad de ítems, es decir, de n ítems. Bien, supongamos que nosotros pues incrementamos, por ejemplo, la longitud del test añadiendo la misma cantidad del ítem, la misma cantidad de ítems que el test ya tiene varias veces. Bueno, pues en ese caso, el test final o la longitud final del test pues sería igual a sumar la cantidad de ítems iniciales pues varias veces, como hemos dicho, ¿no? De tal forma que la cantidad de veces que sumemos esa cantidad, bien, pues va a ser nk veces, bien. Entonces, de aquí podemos determinar que si nosotros sumamos todos los ítems que componen el test final, podríamos decir que la longitud final equivale a k veces la longitud inicial. Bien, si de aquí despejamos el valor de k, pues evidentemente lo que obtenemos es que k será igual a el cociente entre la longitud final y n, es decir, será igual al cociente entre la longitud final y la longitud inicial, ¿vale? Porque el n equivalía a la longitud inicial del test. Como vemos aquí, k es un cociente entre dos números enteros, ¿vale? Porque recordemos que el número de ítems es una variable discreta y por tanto aquí tendríamos el cociente entre dos números enteros. Es decir, que podríamos decir que k, bien, es un estadístico que pertenece al conjunto de los números racionales,
de tal forma que podemos decir que los valores que puede tomar k van a oscilar entre 0 e infinito. Bien, a continuación vamos a hablar sobre la relación que tiene el valor de k con el cambio que se produce en la longitud del test. De tal forma que podemos plantear lo siguiente. Bien, si resulta que la longitud final coincide con la longitud inicial, pues eso quiere decir que no hemos modificado la longitud inicial de ítems. Y por tanto, si calculamos el valor de k con el cociente que hemos establecido anteriormente, pues vemos que el resultado de dicho cociente es 1. Es decir, que cuando no se cambia la longitud, deducimos que el valor de k siempre será de 1. Bien, si resulta que la longitud final es menor que la longitud inicial, pues fácilmente podemos intuir que en el cociente anterior el numerador va a ser un número más pequeño que el denominador. Luego, el cociente siempre nos dará un valor menor que 1. Bien, en este caso, k va a tomar valores entre 0 y 1. Bien, y por último, el otro caso es que la longitud final sea mayor que la longitud inicial, es decir, si vamos al cociente de k, el numerador sería mayor que el denominador y por tanto k tomaría un valor mayor que 1. Bueno, esas son las relaciones que podemos establecer entre k y la longitud del test y a continuación pues vamos a hablar sobre los efectos del cambio de la longitud sobre los parámetros que definen al test. Bien, en concreto vamos a empezar por tratar el efecto que tiene sobre la media de las puntuaciones en el test. Si tenemos en cuenta lo indicado en los apartados anteriores y aplicamos un test al que hemos modificado la longitud a un conjunto de sujetos, bien, pues tendremos que las puntuaciones totales en el test serán iguales a la puntuación que tenga el sujeto en la parte 1, más la puntuación que tenga en la parte 2, más la puntuación que tenga en la parte 3, más la puntuación que tenga en la parte késima. Bien, es decir, que si nos planteamos calcular la media de las puntuaciones totales en este test al cual hemos modificado la longitud, pues tendríamos que dicho test es una combinación lineal, en este caso de partes del test. Bien, entonces de aquí deducimos que el valor esperado de la puntuación total será igual a la suma de los valores esperados de cada una de las partes. Bien, y por tanto podemos concluir teniendo en cuenta la definición de test paralelos, pues podemos concluir que todas estas medias van a ser iguales. Bien, y como todas estas medias van a ser iguales, pues podemos resumir que el valor esperado de la puntuación total equivale a k veces el valor esperado de cada una de esas partes. Bien, por tanto, de aquí lo que concluimos es que la media total del test, bien, va a ser k veces la media del test inicial. Bien, bueno, a continuación vamos a ver el efecto del cambio de longitud sobre la varianza de las puntuaciones empíricas. Como hemos indicado anteriormente, la puntuación total es igual a una combinación lineal de variables y por tanto la varianza de las puntuaciones totales será igual a la varianza de una combinación lineal de variables, de una suma, en este caso, de variables. Es decir, que podríamos decir que la varianza de las puntuaciones totales sería igual a la suma de la varianza de cada una de las partes, bien, que lo vamos a representar aquí como la varianza
su i, bien, más 2 por la suma de las covarianzas entre las distintas partes. Bien, bueno, si tenemos en cuenta las deducciones que se extrayeron sobre la definición, a partir de la definición de test paralelos, pues sabemos que los test paralelos pues tienen igualdad de varianzas empíricas. Luego este primer sumatorio lo podemos simplificar como, en vez de la suma de las varianzas de todos los test, como todas las varianzas son iguales, pues tenemos que esto es igual a k veces la varianza empírica del test original, más dos veces dos veces la suma de las covarianzas. Como también sabemos, las covarianzas entre test paralelos, entre distintos test paralelos, también son iguales. Luego, aquí podemos poner que el número de covarianzas que estamos sumando aquí sería igual a 2 por un número combinatorio que sería k por k menos 1 dividido entre 2 por la suma de las covarianzas por las covarianzas entre los dos test paralelos. Bien, es decir, que si esto lo expresamos de manera más simplificada aquí abajo, pues tendríamos que la varianza de las puntuaciones totales sería igual a k veces la varianza empírica del test inicial más este 2 y este 2 se simplificarían aquí, más k por k menos 1 por la covarianza entre test paralelos que, como sabemos por las deducciones obtenidas a partir de la definición de paralelismo, equivale a la varianza de las puntuaciones verdaderas. Bien, esto, si desarrollamos todo esto, pues tendríamos lo siguiente, que esto es igual a k por la varianza de las puntuaciones empíricas más k por k menos 1 menos por la varianza verdadera, que como sabemos por las deducciones obtenidas a partir de la definición de paralelismo, equivale a el producto entre la varianza de las puntuaciones empíricas y el coeficiente de fiabilidad obtenido empíricamente. Bien, si de aquí sacamos factor común k por la varianza empírica, pues tenemos lo siguiente, que la varianza de las puntuaciones totales pues sería igual a k por la varianza de las puntuaciones empíricas por 1 más k menos 1, bien, por el coeficiente de fiabilidad empírico. Bien, y aquí tendríamos una expresión que nos permitiría calcular la varianza empírica del test si modificamos su longitud k veces. Bien, pasamos a obtener otra deducción que va a tratar sobre el efecto del cambio de longitud sobre la varianza de las puntuaciones verdaderas. Bien, aquí nos podemos plantear ahora a qué equivale la varianza de las puntuaciones verdaderas del test total. Bien, bueno, pues como sabemos que el test completo es una combinación lineal de variables, pues esto, al igual que antes, es igual a la suma de las varianzas verdaderas de cada una de las partes más dos veces la suma de las covarianzas de las puntuaciones verdaderas correspondientes a cada pareja de las partes. Bien, bueno, si desarrollamos todo esto, aquí al igual que antes, se supone que las varianzas verdaderas de las distintas partes va a ser la misma. Bien, y por tanto tendríamos que el primer sumatorio sería igual a k veces la varianza verdadera del test original, más dos veces por el número de covarianzas que tenemos que sumar, que sería k por k menos 1 dividido entre 2 por
la covarianza entre las puntuaciones verdaderas de dos partes, que en este caso sería igual a la varianza de las puntuaciones verdaderas del test original. Bien, aquí podemos simplificar este 2 con este 2 y lo que nos queda es que la varianza verdadera del test total pues sería igual a k veces la varianza verdadera del test inicial más k por k menos 1 por la varianza de las puntuaciones verdaderas. Si aquí sacamos factor común k por la varianza de las puntuaciones verdaderas, pues esto nos queda k por la varianza de las puntuaciones verdaderas multiplicado por 1 más k menos 1. Bien, como vemos aquí, este 1 se simplifica con este 1 y lo que nos queda es k al cuadrado por la varianza de las puntuaciones verdaderas. Vamos a pasar a estudiar ahora el efecto del cambio de longitud sobre la varianza de los errores de medida. Y al igual que antes, pues tendríamos que la varianza de error del test total pues sería igual a la suma de las varianzas de error correspondientes a cada una de las partes más 2 por la suma de las covarianzas de error. Bien, esto si tenemos en cuenta las condiciones de paralelismo, recordemos que dos test iban a ser paralelos si se cumplía el supuesto de homocedasticidad, es decir, que las varianzas de error de los diferentes test paralelos eran iguales. Es decir, que aquí podríamos decir que este primer sumatorio sería igual a k veces por la varianza de error del test inicial más 2 veces la covarianza, las 2 por la suma de las covarianzas entre los diferentes errores de medida correspondientes a los diferentes test paralelos. Bien, si recordamos los supuestos principales de la teoría clásica de los test, las covarianzas entre los errores de medida era siempre igual a 0, de donde deducimos que esta parte de la fórmula equivale igual a 0. Es decir, que aquí podemos concluir que la varianza de error del test total pues equivale a k veces la varianza de error del test inicial. Bien, pasamos a el siguiente efecto, que trata del efecto del cambio de longitud sobre el coeficiente de fiabilidad. Bien, si recordamos, el coeficiente de fiabilidad era la proporción de varianza empírica que viene explicada por la varianza de las puntuaciones verdaderas. Y por tanto vamos a definir la fiabilidad del test total, ¿vale?, como con la letra ρ y el subíndice k, vamos a definirlo como el cociente entre la varianza de las puntuaciones verdaderas del test total, bien, es decir, sigma v cuadrado del test total, dividido por la varianza de las puntuaciones totales. Bien, si tenemos en cuenta lo obtenido en los anteriores efectos, pues tenemos que la varianza de las puntuaciones verdaderas del test total era igual a k al cuadrado por la varianza verdadera del test inicial, dividido por la varianza empírica del test total, que sería en este caso igual a k veces la varianza empírica del test inicial por 1 más k menos 1 por el coeficiente de fiabilidad del test inicial. Bien, si operamos en este cociente, pues vemos aquí que esta k se puede simplificar con este cuadrado de aquí, de tal forma que lo que nos quedaría sería lo siguiente:
sería un primer cociente donde tendríamos la varianza verdadera dividida por la varianza de las puntuaciones empíricas del test original, multiplicado por otro cociente donde en el numerador va a ir el valor de k dividido por 1 más k menos 1 por el coeficiente de fiabilidad del test inicial. Bien, si operamos sobre esa expresión, pues tenemos que el primer cociente que tenemos aquí equivale al coeficiente de fiabilidad del test inicial multiplicado por el cociente entre k y 1 más k menos 1 por el coeficiente de fiabilidad del test inicial. Si aquí colocamos el coeficiente de fiabilidad del test original en el numerador de la fórmula, pues tendríamos que la fórmula sería igual a k por el coeficiente de fiabilidad del test original partido de 1 más k menos 1 por el coeficiente de fiabilidad del test original. Y con esto obtenemos la llamada ecuación de Spearman-Brown, que nos va a permitir calcular el valor de la fiabilidad, cuando modificamos la longitud del test en ítem paralelo. Bien, a esta ecuación en muchos manuales se le suele llamar la fórmula de la profecía, y bueno, en este caso pues el nombre lo que nos indica es simplemente que esta fórmula nos permite estimar cuánto sería el valor del coeficiente de fiabilidad si modificamos la longitud del test en términos de ítem paralelo. Bien, es decir, que simplemente sería una estimación de la hipotética fiabilidad que conseguiríamos al modificar la longitud del test en términos de ítem paralelo. Bien, bueno, la relación que va a haber entre longitud y fiabilidad va a ser una relación de tipo creciente. Bien, de tal forma que si calculamos el valor del coeficiente de fiabilidad modificando la longitud varias veces, pues veremos que a medida que se aumenta la longitud del test en términos de ítem paralelo, pues irá incrementándose el valor del coeficiente de fiabilidad. Bien, bueno, pasamos ahora a estudiar el siguiente punto, aunque previamente vamos a poner aquí, para que quede más claro, la relación entre los diferentes valores que puede tomar k y la relación entre el coeficiente de fiabilidad inicial y el coeficiente de fiabilidad final. Entonces, aquí va a ocurrir lo siguiente. Si k es igual a 1, fácilmente podemos deducir que la fiabilidad final del test va a coincidir con la fiabilidad inicial del test. Bien, si k toma un valor mayor que 1, pues vamos a poder comprobar que el coeficiente de fiabilidad del test final será mayor que el coeficiente de fiabilidad del test inicial. Bien, esto será mayor que el coeficiente de fiabilidad del test inicial. Y si k toma un valor entre 0 y 1, pues lo que vamos a comprobar es que la fiabilidad del test final va a ser menor que la fiabilidad del test inicial. Y con eso pues queda aclarado la relación entre longitud y fiabilidad, en el sentido de que, como hemos dicho anteriormente, si incrementamos la longitud del test en términos de ítem paralelo, pues va a aumentar el valor del coeficiente de fiabilidad, y si la disminuimos la longitud en términos de ítem paralelo, pues va a disminuir el valor del coeficiente de fiabilidad. Bueno, ahora sí vamos a pasar al siguiente punto, que va a tratar sobre
el límite del coeficiente de fiabilidad cuando n tiende a infinito. Para desarrollar este apartado vamos a partir de la fórmula que hemos obtenido en el apartado anterior del coeficiente de fiabilidad del test que hemos modificado la longitud. Bien, y si copiamos dicha ecuación, pues tenemos que la fiabilidad del test, una vez hemos modificado la longitud, será K por la fiabilidad del test inicial dividido entre 1 más K menos 1 por el coeficiente de fiabilidad del test inicial. Bien, para demostrar esta parte, pues lo que vamos a hacer aquí es partir de esta ecuación, y lo que vamos a hacer es dividir numerador y denominador por el valor de K. Bien, de tal forma que lo que nos quedaría sería lo siguiente. Bien, en el numerador lo que nos va a quedar es un cociente entre K por el coeficiente de fiabilidad inicial dividido por K, y en el denominador lo que nos queda 1 más K menos 1 por el coeficiente de fiabilidad inicial, todo ello dividido entre K. Bien, como podemos observar, en el numerador podemos simplificar las K, es decir, que lo que nos va a quedar aquí será un cociente donde en el numerador vamos a tener el valor del coeficiente de fiabilidad del test inicial dividido por, si descomponemos la fracción que tenemos debajo, pues esto nos quedaría 1 dividido entre K más otro cociente donde vamos a tener K menos 1 por el coeficiente de fiabilidad del test original, también todo eso dividido por K. Bien, si seguimos operando en esa expresión, pues lo que vamos a obtener es que el coeficiente de fiabilidad del test, una vez hemos modificado la longitud, pues será igual al coeficiente de fiabilidad del test original dividido entre 1 dividido por K, más, si desarrollamos el producto que tenemos en el numerador de aquí, pues esto nos quedaría K por el coeficiente de fiabilidad inicial dividido por K menos el coeficiente de fiabilidad del test inicial dividido por K. Bien, y si nos fijamos en esta fracción que tenemos en el denominador, podemos simplificar el valor de K. Luego esto nos queda como el cociente entre el coeficiente de fiabilidad del test inicial dividido entre 1 dividido por K más el coeficiente de fiabilidad del test inicial menos el coeficiente de fiabilidad del test inicial dividido por K. Bien, luego a continuación, si suponemos que el test final tiene infinitos ítems, es decir, si suponemos que la longitud final, que era igual a K por n, tiende a infinito, pues de aquí lo que podemos deducir, si recordamos la fórmula de K, sabemos que K es igual a los elementos de la longitud final dividido por la longitud inicial. Es decir, que si estudiamos el valor de K cuando la longitud final tiende a infinito, pues tenemos que en el límite, bien, el límite cuando la longitud final tiende a infinito de K, pues será igual al límite cuando la longitud final tiende a infinito de el cociente entre la longitud final y la longitud inicial. Bien, si decimos que la longitud final tiende a infinito, este numerador pues tenderá a tomar un valor grandísimo. Bien, y por tanto dividir un número muy grande por un número muy pequeño, pues lo que nos va a dar es que en el límite el valor de K, en este caso, también va a tender a infinito. Bien, teniendo en cuenta eso,
Si resulta que k, de ahí deducimos que k tiende a infinito, entonces nos podemos plantear ahora, si nos fijamos en la fórmula que tenemos aquí arriba, a qué valor va a tender 1 dividido entre k. Bien, entonces, si estudiamos el límite cuando k tiende a infinito de 1 dividido entre k, pues podemos ver que dividir 1 por un número positivo enorme, muy grande, pues evidentemente nos va a dar un cociente muy próximo a 0. Bien, es decir, que podríamos decir que en el límite 1 dividido entre k, pues tiende a 0. Bien, teniendo en cuenta eso, si tenemos en cuenta eso, que 1 dividido por k tiende a 0, si 1 dividido por k tiende a 0, pues ahora nos podemos plantear el límite cuando 1 dividido entre k tiende a 0 de el coeficiente de fiabilidad del test final. Bien, es decir, esto sería igual al límite cuando 1 dividido entre k tiende a 0 de la expresión que teníamos más arriba. Bien, si nos fijamos en la expresión que teníamos más arriba del coeficiente de fiabilidad, pues lo que tendríamos aquí sería en el numerador el coeficiente de fiabilidad del test original dividido entre 1 dividido entre k más el coeficiente de fiabilidad inicial menos este último cociente, que también lo podemos poner como 1 dividido entre k por el coeficiente de fiabilidad del test original. Bien, si de aquí suponemos que 1 dividido entre k tiende a 0 o toma un valor muy próximo a 0, pues vemos aquí que este valor prácticamente será 0 y esto de aquí también. Luego aquí podemos poner que el límite cuando 1 dividido entre k tiende a 0 será igual al límite del coeficiente de fiabilidad dividido entre 0 más el coeficiente de fiabilidad inicial menos 0, es decir, será igual al cociente entre el coeficiente de fiabilidad inicial dividido por el coeficiente de fiabilidad inicial. Es decir, que en el límite, cuando n tiende a infinito o cuando la longitud final tiende a infinito, el valor del coeficiente de fiabilidad final es igual a 1. Bien, es decir, que aquí podríamos decir que el límite cuando n tiende a infinito de el coeficiente de fiabilidad es 1. Bien, bueno, aquí lo que vemos es que para llegar a una fiabilidad de 1, para llegar a una fiabilidad perfecta, tendríamos que imaginarnos pues un test con infinitos ítems. Bien, evidentemente eso tiene sentido desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico pues es imposible, por tanto, obtener un coeficiente de fiabilidad igual a la unidad. Bien, pasamos a estudiar el siguiente apartado, que va a tratar sobre el número de ítems necesarios para alcanzar una determinada fiabilidad. Bien, como veremos en muchos problemas, y si vamos al inicio del vídeo, decíamos que el número de ítems es un parámetro importante en la construcción de un test. Bien, y en este caso, pues una pregunta que se pueden hacer los constructores del test es qué números de ítems se necesitan para alcanzar una determinada fiabilidad. Entonces aquí vamos a partir de la base de que conocemos el valor de la fiabilidad que queremos alcanzar y también pues vamos a conocer la fiabilidad del test original, bien, y vamos a conocer el número de ítems que tenemos en el test inicial, bien, es decir, vamos a conocer la longitud inicial, pero no vamos a saber ni el valor de la longitud final, bien, ni el valor de k,
bien, que era el número de veces que modificábamos la longitud del test. Bien, entonces aquí lo que nos interesa sobre todo es averiguar pues cuántos ítems tendrá el test final. Bien, si tenemos en cuenta la fórmula, la definición de longitud final, pues sabemos que la longitud final era igual a k por la longitud inicial. Bien, acá por los ítems iniciales. Bien, y como hemos dicho aquí, desconocemos el valor de k, porque evidentemente, como vimos antes, para conocer el valor de k, pues necesitamos conocer los elementos finales que va a tener el test. Bien, y evidentemente, pues aquí pues no los conocemos. Bien, entonces para averiguar el valor que va a tomar en este caso k, habría que partir de la fórmula que hemos desarrollado anteriormente para obtener el coeficiente de fiabilidad cuando modificamos la longitud del test. Bien, que si recordamos era igual a k veces la fiabilidad del test inicial dividido por 1 más k menos 1 por el coeficiente de fiabilidad del test inicial. Bien, entonces para averiguar k tendríamos que despejar k de esta fórmula de aquí. Entonces para hacer eso, lo que vamos a hacer es simplificar o descomponer primero el denominador. Bien, si descomponemos el denominador, pues tendríamos lo siguiente. Esta fórmula nos quedaría k por la fiabilidad del test inicial dividido entre 1 más, si hacemos la multiplicación que hay ahí, pues nos quedaría k veces la fiabilidad del test inicial menos el coeficiente de fiabilidad. Bien, si ahí el denominador lo pasamos al otro lado de la igualdad, pues pasaría multiplicando de tal forma que lo que nos quedaría es que el coeficiente de fiabilidad del test final pues sería igual, quedaría multiplicado por 1 más k por el coeficiente de fiabilidad del test inicial menos el coeficiente de fiabilidad del test inicial. Y esto pues sería igual a k veces el coeficiente de fiabilidad del test inicial. Bien, si realizamos el producto que tenemos aquí, pues esto nos quedaría el coeficiente de fiabilidad final más el coeficiente de fiabilidad final por k por el coeficiente de fiabilidad inicial menos el coeficiente de fiabilidad final por el coeficiente de fiabilidad inicial. Y esto sería igual, al igual que antes, a k veces el coeficiente de fiabilidad inicial. Bien, si aquí pues pasamos la fórmula donde tenemos el valor de k al otro lado de la igualdad, pues lo que nos queda que esto será igual a la fiabilidad final menos la fiabilidad final por la fiabilidad inicial igual a k por la fiabilidad inicial menos la fiabilidad final por k por la fiabilidad inicial. Bien, si sacamos factor común en el lado izquierdo de la igualdad, pues tenemos que esto nos quedaría la fiabilidad final multiplicado por 1 menos el coeficiente de fiabilidad inicial. Y si en el lado derecho de la igualdad sacamos factor común k, pues esto nos quedaría k por el coeficiente de fiabilidad inicial menos la fiabilidad final por el coeficiente de fiabilidad inicial. Bien, si de aquí despejamos el valor de k, es decir, que este paréntesis pasa al otro lado dividiendo, pues tendríamos que k sería igual a un cociente donde en el numerador pues tendríamos la fiabilidad final por 1 menos la fiabilidad inicial dividido por la fiabilidad inicial menos la fiabilidad final por la fiabilidad inicial. Si en el denominador sacamos factor común
la fiabilidad inicial, pues lo que nos queda es, en el numerador, nos quedaría la fiabilidad, final por 1 menos la fiabilidad inicial, dividido por la fiabilidad inicial, que sería aquí el factor común, por 1 menos la fiabilidad final. Bien, y con esto obtenemos la fórmula que nos va a permitir calcular el valor de K cuando queremos conocer cuántos ítems debe tener el test para obtener una fiabilidad determinada. Bien, bueno, con esta última demostración, este último apartado, pues vamos a dar por terminado el vídeo y bueno, pues sencillamente decirles que les envío un cordial saludo y que les espero en el siguiente vídeo. Nada más y hasta luego.